Hubo un tiempo en el que los rallies eran un deporte que movía masas, que acercaba a la gente a los tramos, que llegaba a todos los rincones del mundo. Por casualidades y sobre todo por causalidades, aquel tiempo acabó exigiendo correr con coches derivados estrechamente de los modelos de calle, los míticos grupos A. Coches menos espectaculares, más lentos también que los grupos B, pero con una característica que realmente implicaba una ventaja para los aficionados, y es que en cualquier concesionario de las marcas participantes podías comprarte el coche de carreras. Esta mezcla de afición, de gente en los tramos mirando a los coches saltar, coches que además te podías comprar en los concesionarios, hicieron que el Mundial de Rallys a finales de los años 80, principios de los años 90, se convirtiese en una herramienta de marketing maravillosa para los fabricantes a la hora de convencer a los clientes de comprar tal coche o cual coche. Y los fabricantes japoneses vieron esto como una oportunidad increíble para cambiar su posicionamiento del mercado en Europa, de unas marcas consideradas low cost y copionas a unas marcas donde les viésemos realmente esa pátina tecnológica que podían llegar a tener. Así se metieron en los rallies Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mazda, todas. La burbuja de la economía nipona de finales de los 80 empujaba además a que esto se hiciese realidad. Había dinero, gusto por la tecnología y ganas de hacer cosas. De todas las marcas japonesas, Toyota se desmarcó. La más poderosa económicamente lograría conquistar el mundial y ponerse a correr otras cosas. De la historia de Toyota ya hablaremos en otra serie aparte algún día. La que nos va a ocupar ahora mismo los próximos meses va a ser la aventura entre Mitsubishi y Subaru. Porque las dos, la marca de las estrellas y la marca de los diamantes, se metieron en una especie de duelo fratricida, dos marcas del mismo país luchando en el campeonato del mundo de rallies, conquistando campeonatos del mundo, luchando con coches de grupo A que eran perfectamente iguales a los que te podías comprar en el concesionario y sobre todo creando, para los que nos gustaban mucho los coches, pero sobre todo para conducirlos nosotros mismos, creando esa ventaja de poder ir al concesionario y comprarte uno como el que tenía Toby Mäkinen o Richard Barnes. Podríamos discutir largo y tendido si fue una buena decisión estratégica asociar tan estrechamente sus marcas a las carreras. Ni Mitsubishi ni Subaru en Europa han logrado quitarse todavía ese estigma de tener que ser marcas de coches de rallies y de carreras. La asociación con el World Rally Car les sirvió para darle lustre a sus nombres, sin duda, pero las ventas de coches comunes nunca despegaron de manera espectacular. Y una vez suspendidos sus programas deportivos mundialistas, ambas tratan ahora de separarse radicalmente de su glorioso pasado, mientras miles de fans reniegan de esta decisión, sin comprender que ahora quieren vender subs para la urbanita aspiracional. Y es que el comprador de ahora de coches modernos ignora completamente esa conexión con el rally y lo que podía aportar al producto final. Pero toda esta historia merece ser contada. Aunque tuviese un triste final para las dos marcas participantes, nos dejaron por el camino un montón de modelos interesantes y os las vamos a contar a lo largo de un montón de meses dentro de Power Art, dentro de este gran proyecto que se llama Evo versus STI, que os anunciamos las navidades pasadas y que vosotros mismos estáis ayudando a financiar. Del concepto original que íbamos a sacar emparejados cada modelo de Mitsubishi con cada modelo de Subaru, vamos a progresar a un modelo mucho más particular, donde vamos a dedicarle un vídeo a cada uno de los modelos que vayamos grabando y probando, porque nos hemos dado cuenta de que necesitábamos mucho más tiempo y mucho más guión para cada uno de los coches. Entonces iban a quedar vídeos épicamente eternos, incluso para el estándar de Power Art de vídeos de hora y pico, si mezclábamos tanto el modelo de Mitsubishi con el modelo de Subaru en cada ocasión. Y vamos a empezar justo por el primer modelo de Subaru que estuvo compitiendo en el grupo A dentro de esta videoserie, que no es otro que el Legacy. Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y este es el primer episodio de nuestra videoserie Evo versus STI, donde vamos a conocer, en este caso, al Legacy RS de Subaru. Y antes de meternos directamente en la historia del Legacy, lo primero que vamos a hacer es contaros una breve historia de dónde sale Subaru. Subaru en realidad empezó su andadura como un fabricante de aviones. Se fundó en 1917 y se llamaba Aircraft Development Research o algo así, en nombre japonés, que luego, a un par de años después, quebró y acabó comprándola Nakajima. Nakajima Aircraft Corporation es como pasó a llamarse esta compañía, que se dedicaba principalmente a fabricar aviones de combate, tanto cazas como bombarderos. Comisionada como el fabricante del caza Mitsubishi Zero durante la Segunda Guerra Mundial, así como fabricante de bombarderos y otros aparatos de diseño propio, la Nakajima Aircraft Company fue bombardeada durante la guerra hasta quedar su fábrica completamente devastada.
Tras el armisticio, Estados Unidos decidió que todo este conglomerado, toda esta gran compañía Nakajima no podía seguir operando dentro de las actividades que había tenido antes porque no querían que siguiesen haciendo aviones de combate, obviamente. Así que lo que hicieron fue dividir la Nakajima en una serie de compañías independientes y a todas le pusieron el mismo nombre inicial, Fuji. Y de Fuji te podías comprar casi cualquier tipo de elemento procesado que tuviese algo que ver con ingeniería. El producto más destacado de todos ellos era el Fuji Rabbit, que era una especie de scooter que utilizaba las ruedas que se habían utilizado en los cazas de combate, en los Mitsubishi Zero que fabricaba Nakajima, para motorizar al pueblo japonés con esos pequeños scooters. El tema es que para 1953, 5 de esas compañías Fuji que se habían dividido por mandato de Estados Unidos se volvieron a reconcentrar y crearon la compañía de la que iban a salir los modelos Subaru bajo el nombre de Fuji Heavy Industries. Fuji Heavy Industries vio claro desde el primer momento que tenía que fabricar coches. Seleccionó un logo con 6 estrellas, cada una representando las 5 divisiones que se habían congregado para conseguir este sexto elemento, y este sexto elemento, la sexta estrella, la más brillante, iban a ser los coches. El logo además se organizó inspirado por la constelación de las Pléyades, copiando justo esa idea de las 6 estrellas. Para bautizar los coches iban a utilizar ese nombre de Subaru que os puede sonar, pero ¿de dónde sale este nombre? Subaru quiere decir unión, y lo eligieron los japoneses porque ellos veían que unir esas 5 ramas de Fuji en las Fuji Heavy Industries podían utilizar esa palabra de unión, esa palabra japonesa de Subaru. Subaru empezó fabricando el Kei-Car 360, del que ya te hablamos en el canal durante la pandemia, inspirado por muchos elementos de los coches europeos, logrando un gran éxito comercial. Pero la firma quería ir más allá, quería crear coches más grandes que coches dedicados justo a este segmento de los Kei-Car. El tema es que la Fuji Heavy Industries no sabía fabricar coches grandes, así que para dar el siguiente paso después de haber fabricado esos Kei-Car tan exitosos, pasaba por aprender a hacer berlinas más grandes, así que empezaron a comprar coches europeos que les pudiesen interesar desde el punto de vista de ingeniería para tratar de inspirarse. Por inspirarse podemos entender también copiar, que es de lo que se criticaba por entonces a los japoneses, y prácticamente eso es lo que sucedió. Compraron un Joyce a la vela del grupo alemán Borgward, un modelo que llevaba un motor de 4 cilindros boxer plano, justo situado por delante del eje delantero y una caja de cambios a continuación. Una disposición mecánica que probablemente a ti te sepa ahora mismo, cuando te lo estoy explicando, a Subaru, pero es que viene de un coche alemán. Así que no voy a decir que plagiaron, pero sí que se inspiraron fuertemente, como ellos mismos reconocieron, ese Joyce a la vela que se dejó de vender en 1963 y se dejó de vender porque Borgward había quebrado. El hecho de que quebrase permitió también a Subaru utilizar todo este diseño sin que tuviesen miedo de tener algún tipo de problemática con el tema de las patentes y las propiedades industriales. Así que para 1966 lo que hizo Subaru fue lanzar el Subaru 1000, el Fuji Heavy Industries Subaru 1000, que no era otra cosa que una reinterpretación estética y técnica de ese citado Joyce a la vela. Así aparecería el Subaru 1000, un sedán de 3 volúmenes que estrenaría por primera vez en Subaru, uno de los 3 elementos clave que luego se convertirían en bloques para crear sus coches de rallies, el motor boxer. Para los años 60 Subaru quería seguir ampliando su gama y lanzó un modelo compacto bajo el nombre de Leone, y fue en el Leone donde instauró o estrenó, vamos a decir, otro de los sistemas que se iban a convertir en sistemas clave dentro del ADN de Subaru, el sistema de tracción total. En este caso, en el caso del Leone, era un sistema de tracción total conectable porque se pensaba utilizar este vehículo para aplicaciones más bien agrícolas o industriales, para todas esas personas que trabajaban con el coche y necesitaban pasar por caminos de tierra y en esas condiciones más duras necesitaban ese sistema de tracción total. Así que en aquel momento no era una cosa aspiracional y técnicamente maravillosa, sino meramente algo para trabajar. El Leone en 1979 recibiría una nueva generación con más evoluciones del propulsor boxer, llevado ya hasta los 1,8 litros de cilindrada e incorporando un turbocompresor por primera vez ya en 1983. Ya teníamos aquí la receta clave de cualquier éxito: boxer, tracción total y turbocompresor. Para el principio de esa década, la Federación Internacional de Automovilismo había cambiado las reglas del Mundial de Rallys a petición de Audi, nada más y nada menos, para permitir que se construyesen coches de rallies con tracción total. Eso lo aprovecharía Audi con el 4, con el Genial 4 en 1980 para empezar a dominar el Mundial de Rallys y demostrar cómo tenían que ser los coches de rally del futuro, pero también abría una puerta de oportunidad para Subaru, que ya estaba mirando la idea de participar en el Mundial de Rallys y de repente se encontraba con un coche boxer de 4 cilindros y tracción total. Esto ya nos empieza a sonar a rallies, a Subaru de rallies, pues eso es justo lo que iba a ocurrir. Pero muy a la japonesa, Subaru no quería darse el lujo de invertir y correr directamente en el Mundial por si no ganaba la primera. Así que la actividad empezó a baja escala, con unos Leones sin turbocompresor en 1981 compitiendo en pruebas sueltas.
Tras los buenos resultados, poco a poco Subaru se iría yendo a más, lanzando al mercado el León RX Turbo homologado en Grupo A, con el sistema de tracción total funcionando de manera digna a finales de los años 80 y empezando a hacerse notar. Pero la revolución estaba por llegar. Subaru para mediados de los años 80 tenía un problema grande. El gobierno japonés en aquel momento veía que tenía demasiados fabricantes de coches haciendo demasiada dispersión de recursos y Subaru además estaba metido en una situación prácticamente de quiebra. Así que lo que estaba intentando hacer el Ministerio de Industria japonés es que las empresas se concentraran, es decir, que unas comprasen a otras para reducir la cantidad de players que estaban desarrollando coches en aquel momento. Subaru necesitaba, por tanto, una solución rápida si no quería pasar a ser absorbida por completo por Nissan, que ya estaba metida dentro de su accionariado. Así que lo que decidieron fue crear un producto propio con el que plantar cara a coches como el Honda Accord o el Toyota Camry, que estaban funcionando muy bien en Estados Unidos, y lo iban a hacer a partir de crear una berlina de tamaño medio de segmento D, 3 volúmenes, pero que tuviese muchas ambiciones tecnológicas. De hecho, pretendían crear un coche que pudiese competir de tú a tú en el mercado estadounidense con coches como el BMW Serie 3. El resultado de este proyecto sería el Legacy. Incluido dentro del Plan 901 de Nissan para incorporar la mejor tecnología e ingeniería posible, el coche iba a contar con aspectos como ABS, ayuda de arranque en pendientes, suspensión con altura variable, y no solo eso, además iba a estrenar una nueva familia de propulsores Boxer para Subaru. Bajo el código EJ, esta nueva familia iba a ocupar el sitio que había tenido hasta ahora la familia EA, con versiones de hasta 220 caballos para 2 litros de cilindrada, con turbocompresor, refrigerante líquido para el intercambiador de aire y otras novedades. Subaru contó con la ayuda de Giorgetto Giugiaro. Una vez más sale en Powerar Giugiaro, no hace más que salir. De hecho, desde que hemos empezado Powerar hasta ahora, yo creo que casi la mitad de los coches que han salido en el canal, usados pero interesantes, los ha diseñado Giugiaro, por activa o por pasiva. El caso es que Giugiaro estuvo de contratista para Subaru para asesorarles y lo que hizo fue los bocetos iniciales. Lo que es el trazado final del diseño, ahora os explico quién lo acabó rematando porque sí que fue un diseñador japonés, pero sí que fue Giugiaro el primero que hizo esta forma de 3 volúmenes para una berlina de 4,5 metros y creó el elemento estético básico de este coche, que es que el techo es flotante, o por lo menos lo parece. La idea es crear una carlinga de avión de caza de combate todo alrededor, creando una superficie vidriada continua, pintando todos los pilares, el A, el B, el C, el D, porque tiene pilar D, para que tengas esa continuidad visual y también para crear un montón de entrada de luz dentro del habitáculo y mucha y buena visibilidad desde el puesto del conductor. Además, si os fijáis, se quiebra la línea de cintura que viene a esta altura, se quiebra, baja un poquito y luego se vuelve a quebrar y sube hacia arriba para dotarle también de un punto de interés, y es que este coche tiene la línea de hombro bastante baja. Con los bocetos finalizados, el diseño pasó a tratarse por parte del equipo interno de Subaru, con Kiyoshi Sugimoto al mando. Los pasos de rueda estaban marcados con una línea de estilo que en realidad era un pliegue que acababa recorriendo todo el vehículo en sus 3 vistas principales. Así, esta línea nacía en el corte del capó delantero con los faros, se convertía en el paso de rueda, acogía las manillas de las puertas y acababa formando el piloto posterior, que jugaba con la idea de un único gran piloto horizontal. El coche resultaba puramente ochentero, con un enfoque de chapa bastante plana, pocas superficies curvas y elementos al más puro estilo origami instaurado por Giugiaro en tantas de sus obras de aquella época. Y sí, las ventanillas ya eran sin marco en este modelo. El habitáculo mantenía la inspiración aeronáutica a través de crear 2 zonas diferenciadas. Teníamos un salpicadero que tenía una zona para el conductor con todos los elementos mirando. Podría decir que en cierto modo recuerda a los diseños de BMW porque tiene la consola central por y para el conductor, mientras que el pasajero tiene su zona con su bandejita y sus salidas de aire independientes. Todo fabricado muy a la Subaru. Esto lo hemos podido ver con el paso de los años. Este coche tiene más de 30 años y todavía podemos tocar plásticos bien ajustados, casi acolchados, todos los elementos en perfectísimo estado. Sí que es cierto que Iván, el dueño de este coche, nos ha revelado que este coche es de un único dueño, entonces esto siempre ayuda a que todo el interior esté mejor cuidado, que se ha pasado por 20 manos, pero basta ver el coche por dentro para darse cuenta de la buena ejecución que ya tenía Subaru en aquella época. Era un coche espacioso para la época, con 4 buenas plazas y beneficiado enormemente por la superficie acristalada y la baja línea de cintura, lo que permitía tener una visibilidad espectacular en todas las direcciones. Hoy lo echamos de menos, de hecho, en muchos coches modernos. El maletero, con 405 litros de capacidad, estaba bien alineado con otras berlinas del segmento D de la época que pretendían conquistar Occidente.
Pero lo mejor para los aficionados es que desde que se lanzó el Legacy ya estaba disponible la versión más deportiva tanto en Japón como en Estados Unidos como en Europa. Y esa versión más deportiva realmente a nivel de estético prácticamente no se diferenciaba del resto de versiones del Legacy. Solo teníamos la toma de aire adicional sobre el capó delantero y el uso de las llantas. Obviamente estas no son las llantas de serie, ahora os vamos a enseñar las llantas de serie porque estas son las que utilizaba el coche de Colin McRae, por ejemplo, en los tramos, pero las llantas eran distintas a las de las versiones convencionales. Todo lo demás escondía una especie de lobo con piel de cordero, porque tú cuando veías el coche no te hacías la idea del aparatazo que tenías frente a tus ojos. Debajo del capó encontramos, como te hemos anticipado antes, el EJ20 en versión sobrealimentada por turbo. Este motor contaba con bloque y culatas en fundición de aluminio con la intención de reducir al máximo la masa que colgaba por delante del eje delantero, problema vital en cuanto a momento polar de inercia. A la hora de crear su nuevo propulsor EJ20, Subaru se encontró un problema que resulta obvio al mirar este tipo de coches, y es que al tener un motor boxer en el tren delantero, el giro de las ruedas delanteras limita cuál es el espacio transversal máximo que tienes para el propulsor, así que para llegar a los 2 litros de cilindrada lo que no podían hacer era incrementar la carrera de recorrido de los pistones, así que tuvieron que irse a mayor diámetro. En concreto, este motor utiliza un diámetro de pistón de 92 milímetros y la carrera es de 75 milímetros. Eso explicaba que estos motores pudiesen llegar a 7.500 revoluciones por minuto, que no está nada mal para la edad de este vehículo. Pero claro, condicionaba también el tipo de cámara de combustión, el tipo de funcionamiento del propio motor por tener ese diseño de tanto diámetro versus una carrera tan cortita. Otras curiosidades del propulsor pasaban por el uso de un bloque de estructura cerrada en su parte superior, sin conductos de refrigeración alrededor de la camisa del cilindro comunicados con los de la culata, con la idea de hacer un bloque más rígido y resistente para sacar máximo partido al turbocompresor. Las culatas contaban con 2 árboles de levas cada una, opcionando 16 válvulas. Ambos árboles se movían por una única correa de distribución extra larga. Las válvulas de este motor están accionadas por balancines, a diferencia de lo que veremos en próximos vídeos de la Impreza. Subaru utilizó en este propulsor un sistema de inyección electrónica, lo fabricaba Jex, y os no sonará de nada, pero en realidad Jex no era otra cosa que un sistema Bosch L-Jetronic fabricado y producido con componentes japoneses, así que era una producción local de la tecnología que ya tenía Bosch en Europa. Lo había licenciado en ese momento Nissan para toda su gama de productos y, como os he dicho antes, Nissan estaba metida en el accionariado de Subaru en ese momento y por eso Subaru pudo acceder a este tipo de tecnología. Originalmente utilizaba un procesador para controlar el motor de 8 bits de Motorola, lo cambiaron a uno de 16 porque las versiones con chip de 8 bits iban un poquito cortas de capacidad de proceso y tenían problemáticas cuando metías mucho gas a medio régimen y tenía que soplar mucho el turbo y se hacía un poco el ordenador una locura y no era progresivo con el gas, así que se modificó ese micro para tener un motor que funcionase de una manera más lineal, aunque sus cifras de potencia de par no cambiaban. La sobrealimentación iba a cargo de un turbocompresor IGI en el modelo original, un RHB52, que tras comprimir el aire de admisión dirigía su caudal a un intercambiador de calor aire-agua montado en la parte superior del motor, prescindiendo así de un intercooler aire-aire, reduciendo con ello el espacio ocupado y también reduciendo en parte el lag. También había lugar en el motor para otro intercambiador de calor adicional, uno aceite-agua para refrigerar el lubricante del propulsor. Y ahora os voy a hablar de cifras, pero tenemos aquí un problema bastante grave. Este EJ20G, que es el nombre que tiene este propulsor, tuvo tropecientas versiones y variantes distintas, depende del mercado en el que se comercializase. En Japón, este motor daba 220 caballos y 270 Nm de par máximo. Para las versiones europeas se quedaban 200 caballos y en Estados Unidos también se vendió solo, en teoría, la versión de 200 caballos. Incluso las versiones de 200 caballos europeas tenían diferentes prestaciones en función del controlador que llevase el motor y algunos otros ajustes menores, aunque en la hoja, en la ficha técnica siempre salía que tenía 200 caballos de potencia, así que no sabías diferenciar qué motor era cuál. En Japón, para sacarle el máximo partido de cara a competición a este coche, lo que se hizo fue crear una versión extra del Legacy RS que se llamaba RS-RA y llevaba una serie de modificaciones que me voy a apoyar aquí con la hojita para no liarla. Llevaba, por ejemplo, los conductos de admisión estaban pulidos, llevaba magnesio en muchas de las tapetas del propio propulsor para quitar peso y los pistones eran forjados. Sobre el papel daba la misma potencia que las versiones convencionales, pero gracias a utilizar esos sistemas, ese motor es el que se homologaba para los 5.000 ejemplares que luego se utilizaban en Grupo A, en los coches de rallies, en los coches de carreras. Así ese motor se podía apretar a más potencia sin riesgo a romper en relación al motor convencional.
Subaru quiso mantener la misma disposición mecánica que había tenido en el Leone, así que lo que tenemos es la caja de cambios montada justo detrás del propulsor. ¿Veis el motor? ¿Le veis las culatas ahí? Ya vamos a aprovechar que lo hemos levantado y que antes por arriba apenas se veía nada. El cárter del motor, y el motor acaba donde empieza la transmisión. La transmisión hace todo el cambio de marchas hacia atrás, luego el eje secundario va hacia arriba y saca el par por el diferencial delantero, que es un diferencial abierto. Para mandar para las ruedas traseras lo que lleva es un viscoacoplador, es decir, como os habíamos explicado en los Golf Syncro, lleva un conjunto de discos metido en la propia caja de cambios, donde esos discos están sumergidos en un líquido de silicona. Esa silicona, cuando las ruedas traseras viajan a velocidad distinta a las ruedas delanteras, empiezan a patinar los discos unos sobre otros y de esa fricción la silicona que está dentro se empieza a calentar y al calentarse se dilata y eso hace que al final el coche se convierta en un 4x4 permanente. En condiciones normales el coche ya envía algo de par al tren trasero por la propia fricción de la silicona con esos discos que están ahí metidos, pero es cuando realmente tienes mucha diferencia de velocidad entre los dos ejes cuando el coche empieza a comportarse como un 4x4 con eje rígido central, con un diferencial rígido central. En cuanto a suspensiones, tenemos un sistema de suspensiones McPherson delanteras con un brazo inferior de chapa de acero, veis que son dos chapas soldadas, la de arriba con la de abajo. Va montado sobre una especie de subchasis intermedio que atraviesa el coche de lado a lado y por encima columna McPherson tradicional, muelles amortiguadores, mangueta ahí que la veis de acero. Detrás tenemos un sistema que es muy parecido a lo que vimos en el Impreza cuando subimos un Impreza hace no muchos meses dentro del canal, y es que llevamos de nuevo un sistema McPherson o una Chapman Strat, como le queráis llamar, que es la mangueta convencional, muelle y amortiguador por arriba y dos brazos laterales de control, además de un tirante longitudinal que sirve para posicionar la rueda a lo largo. Las versiones Legacy RS japonesas y las del Legacy 4Wheel Drive Turbo europeas llevan diferencial trasero autoblocante de serie. Las versiones estadounidenses de 200 caballos llevaban este diferencial abierto. Y otra cosa peculiar de estos coches es que las versiones con cambio automático, las que se vendían en Estados Unidos con 200 caballos, en lugar de utilizar el viscoacoplador como elemento central, lo que utilizaban era un embrague de paso variable que permitía decidir cuánto par se enviaba cada uno de los dos ejes con una centralita electrónica, adelantando lo que luego llevarían las versiones manuales de los Impreza. Las versiones de 220 caballos alcanzaban los 240 por hora con un 0 a 100 en 6 segundos y un 80-120 en menos de 4. Las de 200 caballos, como esta que tenemos hoy con nosotros, resultaban un pelo más lentas, con una punta de 2.30, un 0 a 100 en 6 segundos y medio y un 80-120 en 4,5. La relación peso-potencia dependía del peso homologado y cada mercado tenía su manera de medir los kilos del coche por entonces. Si nos quedamos con el peso de la homologación FIA, 1.400 kilos, estamos ante un coche de 6,4 kilos por caballo, una cifra realmente respetable. Antes siquiera de que el coche llegase al mercado, Subaru ya tenía claro que quería meterlo en el mundo de las carreras. Por eso llamó a Noriyuki Koseki, que era el japonés que estaba al cargo del equipo de carreras que Subaru tenía en Japón. Y era el que había estado poniendo los leones corriendo por el Mundial de Rallys. Y le encargó crear una compañía alrededor de este producto, de este Legacy nuevo, para meterlo a correr en el Mundial. Subaru creó así Subaru Técnica Internacional en 1988 en Mitaka, y Koseki se puso manos a la obra. Lo primero que vislumbró es que tenían que tener un pie en Europa para poder trabajar mejor, y para eso llegó a un acuerdo con David Richards, el dueño de ProDrive. Richards tenía libre el frente de los rallies, ya que el programa que tenía con el M330 de BMW tocaba a su fin, y todo lo que había hecho con Porsche antes era cosa del pasado. Así que se firmó un acuerdo entre ProDrive y STI para afrontar el Mundial de Rallys juntos. Curiosamente, fruto de esta colaboración, sucedió una cosa muy peculiar, y es que se crearon dos Legacys de carreras distintos al mismo tiempo bajo la misma homologación. Por un lado estaba el coche creado por la gente de STI en Japón, que se utilizó durante los test de 1989 y en los primeros rallies de 1990, y por otro lado ProDrive creó su propia versión del STI y lo estrenó en el Rally de Acrópolis.
Y como se suele decir en estos casos, el resto es historia. El coche se mostró competitivo inmediatamente, a pesar de algunos problemas de fiabilidad en su juventud. De 14 rallies comenzados en 1990, solo terminó 5, con 2 cuartas posiciones como mejores resultados, pero una lista de scratches importante a sus espaldas. Mark Wallin le daría su primer podio a principios de 1991 en el Rally de Suecia tras una serie de mejoras, incluyendo la refrigeración líquida para los frenos y algo de adelgazamiento, así como sistemas electrohidráulicos para la gestión de los diferenciales delantero y trasero. 1992 vería más podios, pero sería en 1993 cuando llegaría la primera victoria a manos de un tal Colin McRae, que igual te suena de algo. Fue en el Rally de Nueva Zelanda poco antes de que se estrenase el Impreza, un coche que era más corto, más ligero y que se consideraba mejor base para hacer una máquina de rallies competitiva. Así que el Legacy realmente como coche oficial solo compitió 3 años, pero tiene para sí muchos logros históricos para la propia Subaru, ya que fue el primer Subaru en ganar una carrera del Mundial de Rallys para la compañía, lo hizo antes que el Impreza. Por eso guarda ese legado, y aunque lo retiró el equipo oficial para cambiarse al Impreza, que era más corto, más compacto y por tanto más ágil para correr carreras mundialistas, no deja de ser relevante este coche, que luego también siguió corriendo en el Grupo N en manos de equipos privados y también en el Grupo A. ¿Y cómo se siente esta versión del Legacy 30 años después de haber sido creada, casi 40 años después de haber sido creada? Pues os voy a decir que se siente como un buen coche japonés del segmento D de la época, es decir, muy bien hechito, muy sólido, con pocos grillos, un buen coche con fiabilidad. Esa es la primera sensación que te da, y te da la sensación además de ser un coche fácil de conducir y completamente convencional, sin ningún tipo de aspiración deportiva, hasta que lo pasas de 4.000 revoluciones por minuto y empiezas a escuchar el sonido del boxer meterse en el habitáculo, porque es un coche que es silencioso, es cómodo, tiene un montón de gadgets electrónicos, tienes tu aire acondicionado, tus elevalunas eléctricos y 1000 historietas más, pero es cuando le aprietas ahí de verdad al acelerador y estiras las marchas cuando te das cuenta de lo que llevas debajo de las ruedas. A nivel de comportamiento de chasis es puro Subaru de las primeras generaciones de versiones deportivas. Incluso ya puedes empezar a intuir cómo se van a comportar los Impreza STI en este propio aparato, porque es un coche que por decisión de puesta a punto primaba sobre todo la salida de curva antes que la entrada. Digamos que tenía esa característica que alguna vez os he explicado probando Imprezas, o incluso en el vídeo del GR Yaris creo haberlo comentado, de que es un coche para hacer las cosas bien ordenadito. Es un coche que puedes permitirte el lujo de frenar tarde pero hacerlo muy rectito. Tienes que entrar ordenado con las marchas ya quitadas, y una vez que estás de media curva hacia afuera es cuando puedes aprovechar toda la motricidad que tiene el aparato. Si lo intentas conducir de cualquier otra manera, más atacado del tren delantero, metiendo más volante o intentando jugar más con las inercias, la versión de serie lo que hacía era mostrarse un poco más torpe, porque estaba puesta a punto sobre todo para tener, ¿cómo decirlo?, facilidad para llevarlo rápido, confianza, para que te diese confianza. Esa puede ser la palabra. Pero en el caso de esta unidad en concreto de Ivan, como ha pasado por Sportec, pues le han cambiado las geometrías, lo han atacado un poco del tren delantero, y lo que se nota es que tiene más ganas de entrar en las curvas. Puedes exigir más sin llegar siquiera a encontrarte con el supinaje ahí perfectísimamente, con toda esa rosca de volante que he metido.
debería haberme encontrado arrastrando el morro, y este coche es más resistente a eso. El sistema de tracción total, al no ser inteligente ni tener reparto inteligente, a medida que vas tirando más y más de la capacidad de tracción total, a medida que vas calentando más el viscoacoplador, el coche se va haciendo más 4x4. Y como la temperatura tarda en bajar, te encuentras con que el coche empieza a ser más pusher, más... ¿cómo deciros? Está más 4x4 sin diferencial central. Le cuesta más girar cuanto más caliente está el diferencial central. Justo por eso, en los rallies, cuando se utilizaba en competición, solía primar su rendimiento en tramos de tierra, donde podía sacar máximo partido a su motricidad, versus sus resultados cuando se encontraba en tramos de asfalto, donde le podía pesar un poquito más el morro, porque a fin de cuentas tienes bastante momento polar de inercia, tienes un motor asomando por delante del eje delantero y tienes también un coche que es más grande de lo que luego iba a ser el Impreza. También por eso, entre otras cosas, ProDrive empujó para cambiar el modelo del coche por uno un poco más ligero y más ágil para poder jugar mejor sus cartas. Os diré que el único detalle que me llama la atención un poquito para dejarnos desconcertados es la ligereza de la dirección asistida, y es que esta apuesta apunta un poco a la americana, así que tienes una dirección hidráulica con bastante asistencia y no llegas a notar cuánto estás haciendo trabajar al eje delantero. Siempre parece que el coche tiene más capacidad de entrada de la que en principio uno le presupone, pero creo que tiene que ver sobre todo con eso que os estoy diciendo, de que tienes tanta asistencia que te acaba cubriendo ese extra de peso que deberías de tener en el volante cuando tienes el coche apoyado con muchos kilos encima. Yo personalmente me gustaría tener un volante un poquito más pesado y poder leer un poco más la información, pero el resto del coche es una máquina de disfrute pura y dura, un coche auténtico de rallies que no tiene nada que envidiar a tantos otros grupos A de la época, ni por patada, ni por prestaciones puras y duras, ni sobre todo por motricidad. Motricidad la encuentra allá donde la haya. En este caso, que es seco, pero es que también, por lo que contaban, es mojado. Compras hoy en día un Delta Integrale o un Sierra Cosworth, un Escort Cosworth, cuesta poco menos que un ojo de la cara, porque los grupos A rivales de este Legacy están en precios increíbles de 40, 50, 60.000 euros o incluso más. Y este coche es mucho más raro de ver, porque si lo pensáis, ¿cuántos Legacys turbo tracción total habéis visto a lo largo de vuestra vida? Tal vez os hayáis cruzado con uno o con dos y ni os hayáis dado cuenta. La cuestión es que este coche puede cotizar, las pocas unidades que salen a la venta en Europa, sobre los 12, 15.000 euros, algo así. Es difícil encontrar una unidad, porque ya os digo que no suelen salir a la venta a menudo, pero ahora vamos a intentar mirarla en Wallapop. Y ahora vamos con nuestra sección de Wallapop. Ya sabéis que Wallapop patrocina PowerArt y sin Wallapop pues sería complicado seguir adelante con PowerArt, sin ninguna duda. ¿Qué probabilidad hay de que encontremos un... A ver, que voy a darle bien. Legacy... Aquí... en PowerArt, aquí en Wallapop, de los que estamos buscando? Pues vamos a simplificar aquí la búsqueda. Subaru, que ponga Legacy, año. Buscando una unidad de estas tenemos que quedarnos pues hasta el 95, vamos a poner. Y podéis ir haciendo vuestras apuestas, aparecerá alguna unidad, ¿no? Para empezar, un 2 litros turbo 4-wheel drive, que sería una unidad como la que hemos probado, no hay ninguno. Por la potencia y todo lo demás. Tenemos aquí 4 cosas que aparecen. Vamos a ver 2, 3, vamos a ver. Vamos a empezar por este Legacy. Aquí tenemos una especie de réplica con el motor de 105 caballos. Este es el atmosférico básico, pues que le han puesto así las pegatinitas del 555. No tiene, por no tener, no tiene ni cuenta vueltas. Si queréis algo que tenga look de rally sin ser el coche de rallies ni la técnica del coche de rallies, pues veis que aquí en el puerto de Rosario tenemos esta unidad por 3.000 euros. Solo hay que irse a las Canarias para hacerse con él. Bueno, 3.000 euros, oye, un coche de estos pintón, pero sin tener la pegada del bueno. Por lo menos para tener la apariencia. Segunda unidad que aparece aquí. 800 euros por una carrocería rodante de un Legacy BC. Exactamente un coche como el que hemos probado.
Está sin interior, sin ópticas, opción de compra del motor aparte. Aquí habría que ver si tiene la documentación. Para hacerse un coche de rallies, si tienes la historia de tener el resto de componentes, pues puede ser una opción. Pero bueno, dos coches que no hemos encontrado. Y el tercero que aparece aquí, un Legacy del 93, cuya única foto es en la banqueta de asientos de atrás. No muy útil, precisamente. Vendo coche con tracción integral, diferenciales, bla, bla, bla. Ah, central y trasero soldados con TIG. Curioso, cuando menos. Trasero con pletinas de refuerzo para no tener pérdidas de tracción. Ideal para fincas o preparación para rally o drift. Pasa ITV. Pues hombre, pasa ITV depende de la ITV a la que vayas, porque si la ITV mira las cosas bien y ve que está el diferencial soldado, no va a pasar. No es lo que estamos buscando, no es un Legacy 4-wheel. Moraleja de todo esto, no hay ni una sola unidad a vender ahora mismo en Wallapop. Por eso os decía que es un coche raro de encontrar. Si encontraseis uno, podría estar entre los 10 y 15.000 euros. Me consta que hay por España vendiéndose uno color granate. Y a ver si con un poco de suerte acaba apareciendo también por Wallapop. Lo que a mí me mola es que es un lobo con piel de cordero, de este típico coche que ves y el que sabe lo que tiene delante, sabe qué tipo de coche es. Tiene mucho legado histórico, tiene mucho legado deportivo. Colin McRae ganó su primera cita mundialista del World Rally Car con un coche como este. Y si os compráis uno, tenéis un coche ultra fiable, bastante más duro que ciertas versiones del Impreza, porque a su favor tiene que el sistema de tracción total es pasivo, no tiene tanta electrónica integrada, y el J20 que lleva este coche es claramente duro y es de reconocido prestigio, que no se suelen romper, sobre todo si lo dejas con la potencia estándar. Además tienes un batallón de piezas y componentes que si te enredas mucho a buscar piezas de STI de la época o hablas incluso con ProDrive en Europa, bueno, en Europa ya no, porque ahora Reino Unido ya no es Europa, hablas con ProDrive en Reino Unido, seguro que te puede conseguir alguno de los componentes que en su momento tenían los coches de Grupo A. Es el típico coche japo que mola y además está por menos dinero que la mayoría de los Imprezas que luego vamos a ir viendo en esta videoserie. Con el estreno de la serie Evo vs STI, también estrenamos la prometida nueva colección doble de gorras de esta videoserie. De la mano de Kimoa, como no podía ser de otra manera, tenemos dos sabores distintos para celebrar una de las épocas más bonitas del Mundial de Rally. Tenemos el sabor azul y dorado y tenemos también el sabor rojo y blanco. Elige tu bando favorito y corre a por ella, porque esta vez son de edición limitada y me parece que van a volar. Tienes el enlace de la compra en la descripción del vídeo. Si yo me comprase mañana uno, le pondría las mismas llantas que le ha puesto Iván, de hecho, porque me mola el rollo este de las llantas con 5 brazos típicas de Colin McRae. Esto es todo lo que teníamos que contaros de este coche. Espero que os haya gustado este estreno de la serie Evo vs STI. Si tenéis cualquier duda o pregunta del Legacy que podamos contestaros, lo intentaremos hacer en los comentarios. Le queremos dar las gracias al dueño del coche, a Iván, por habernoslo cedido para esta ocasión tan especial, aunque no haya querido salir, cosa totalmente respetable. Y no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.